Arriba a la derecha hay compartir ventana, compartir pantalla. Compartir pantalla, ¿no? ¿Mm? ¿Lo ven, chicos? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Vamos a empezar con enfermedades de intestino delgado. ¿Lo pueden ver, señores? Sí se ve, doctora. He tenido un problema con mi computadora, por eso lo estoy haciendo del celular. Dentro de las enfermedades de intestino delgado hay muchas. Lo que más nos va a interesar es lo que es malabsorción, parasitosis, no las enteroparasitosis. Ahora, también hay tumores, claro que hay tumores. Cuando se presentan tumores en el intestino delgado suelen ser más malignos que los que se presentan en el intestino grueso, ¿no? Vamos a ver varias clases que nosotros en la práctica clínica la vemos bastante. El síndrome de mala absorción, como su nombre dice, es un síndrome, está compuesto por varias enfermedades, no solamente una, por varias enfermedades. Y dependiendo de lo que no puede absorber, si es una vitamina, si es una proteína, si es un aminoácido, si es grasa, es que nos darán las manifestaciones clínicas. Y dependiendo de la causa, es que nosotros vamos a dar tratamiento. Por eso, para cada síndrome de mala absorción siempre hay una causa y para esa causa hay un tratamiento, no para los síntomas. Van a tener ustedes que recordar, por ejemplo, que la absorción de ciertos nutrientes se dan en ciertos segmentos del intestino delgado. Por ejemplo, si tenemos que hay parásitos en el duodeno, no se va a poder absorber hierro. Si tenemos parásitos en el intestino delgado, no se va a poder absorber vitamina B12, no se va a poder absorber ácidos biliares. Cada segmento tiene una potestad de absorber ciertas sustancias. Esto es lo que les decía con respecto a la etiología. Ustedes están viendo que hay un montón de causas. Lo más común que estamos viendo ahora, por ejemplo, son aquellos pacientes que están posoperados por una cirugía bariátrica, ¿no? Es lo que nuevo está en ascenso, pero como ahora están saliendo los péptidos análogos del GLP-1, probablemente vaya a disminuir la prevalencia e incidencia de las enfermedades bariátricas, de la cirugía bariátrica, ¿no? Tenemos las enteroparasitosis, tenemos las tuberculosis, tenemos los pacientes con cirrosis, tenemos la enfermedad celíaca, entre todas esas múltiples enfermedades de las cuales vamos a tener que saber cuál es la causa para poder saber frente a qué enfermedad estamos. Dependiendo de lo que yo no pueda absorber, es que me va a dar la manifestación clínica. Si yo, por ejemplo, no puedo absorber grasas, me dará estatorra. Si no puedo absorber proteínas, me dará un edema en guantes. Si no puedo absorber vitaminas del complejo B, B1, B2, B5, B6, me dará patología asociada con polineuropatías, ¿no? Como les decía, dependiendo de la causa es que yo voy a tratamiento. Y ahora sí vamos a ver una de las más frecuentes. Acá en Perú no es muy frecuente, pero sí hay cosas que van haciendo, predisposición genética, epigenéticas, que más nos ayudan a tener síntomas muy parecidos a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se produce porque hay una proteína muy grande que nosotros no podemos absorber, ¿no? Que está presente en todos los granos, sobre todo del maíz, del trigo, por contaminación cruzada de centeno y avena. ¿Y para qué usamos la proteína de trigo de estos cereales? Es para simplemente hacer en la industria de la panadería, en la industria alimenticia, parece un espesante, ¿no? Es un ligante, hace que todo se vuelva una masa ligosa. Ahora, la enfermedad celíaca no está mediada por inmunoglobulina E, por lo tanto no es alérgica por si acaso, ¿no? ¿Hay trastornos relacionados con la enfermedad, con la ingesta de gluten? Sí. Los celíacos propiamente dicho que está determinado por un estudio genético y síntomas inespecíficos como diarrea, baja de peso, en el caso de los niños disminución de la talla, en la velocidad de crecimiento, como la sensibilidad al gluten, que es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? En aquellos pacientes que coman alimentos que tengan gluten, como el pan, bizcochos, todo lo que pueda venir en la industria alimenticia, tienen cierta
sensibilidad. ¿Y cómo la manifiestan? Con distensión abdominal, dolor abdominal, algunos que tienen, siempre están expuestos a esta dieta con gluten, pueden presentar incluso baja de peso, pero inmediatamente lo dejan de consumir estos pacientes mejor. Y si hay una alergia también al gluten, pero es completamente incompatible, ¿no? Ingieren gluten y hacen completamente anafilaxia. Ahí, si ustedes hacen un dosaje genético, ¿aló? ¿Aló? Cierra su micrófono, chicos. No sé quién está con... Ya está. Si le hacen un dosaje genético, va a salir obviamente negativo. ¿Hay factores de riesgo? Sí, sobre todo... Ay, perdón, ¿qué pasó? Los que están asociados con enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus de primer grado, la tiroiditis, la deficiencia de inmunoglobulina A. Familiares, aquellos pacientes que tengan familiares con síndrome de Down, aquellos que hayan tenido ya un familiar que tenga enfermedad celíaca, también van a tener cierto grado de predisposición, no quiere decir que lo vayan a tener, aumenta su posibilidad de que puedan tener esa enfermedad. Ojo. ¿Y esto cómo se forma? El gluten se suele asociar con la célula presentadora de antígenos y nos lleva todo el cuadro que nosotros conocemos, ¿no? Atrofia de vellosidades intestinales, disminución en las defensas y más predisposición a translocaciones bacterianas. Generalmente se suele ver mucho en niños con la disminución de la velocidad de crecimiento, pero se suele detectar específicamente en pacientes ya mayores. Incluso puede pasar como un subdiagnóstico. Hay que pensarlo. Generalmente esto es una enfermedad que generalmente se ve en otros países europeos sobre todo. Hay una enfermedad propiamente sintomática, febrido, diarrea, baja de peso, con anticuerpos positivos, con biopsia positiva. Otra sintomática en la cual no me va a dar ningún tipo de síntoma y lo puedo obtener a través de test genético o a través de la biopsia. Y la latente es la cual hay test genético compatible con lo que es la enfermedad celíaca y puedo no presentar síntomas, pero sí la serología, anticuerpos antigliadina va a salir positivo. El cuadro clínico en los niños, talla baja, hipoplasia del esmalte dental, entre otros, ¿no? En síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, síntomas completamente inespecíficos. Por eso tenemos que excluir otras causas de estos síntomas antes de pensar en celiaquía. Estando en Perú, nosotros vamos a pensar primero que estamos frente a una parasitosis, por ejemplo, ¿no? La forma silente, silencio, quiere decir que no hay síntomas, ¿no? Pero a veces en una colonoscopía que ingresan a hacer lo que es el tubo digestivo intermedio, podemos encontrar atrofia de vellosidades. Y la latente, la biopsia va a estar normal. Puede haber un discreto aumento de linfocitos intraepiteliales, que es una de los que nos da el diagnóstico, y atrofia de las vellosidades. Hay un patrón que nosotros tenemos que cumplir, de lo que ustedes están viendo, tienen que cumplir 4 por lo menos. El examen clínico, el examen serológico, lo que les mencionaba, la antigliadina positiva, el antidemisio positivo, inmunoglobulina A o inmunoglobulina E elevado, el test genético que puede estar presente, la biopsia intestinal caracterizado por aumento de linfocitos intraepiteliales y atrofia de las vellosidades intestinales. Y lógicamente que cuando ustedes restringen el gluten, el paciente mejora, ¿no? Tiene que cumplir 4 de estos. ¿Y cómo es el tratamiento? Una vez que descubrimos que es por el gluten, retiramos el gluten. Lo mismo que cuando descubrimos que es para la lactosa, retiramos todo lo que sea lácteos. Si tienen algún familiar con una enfermedad celíaca, lo primero que ustedes tienen que hacer al momento de cocinar los alimentos es cocinar para este paciente y luego para el resto de la familia, porque si no puede haber contaminación cruzada. Una de las enteroparasitosis muy comunes es la diarrea. ¿Quiénes transmiten la diarrea? Los perros y los gatos. Están de moda que están los animalitos, ¿no? ¿Dónde se suelen afincar? Generalmente en todo el tubo digestivo, y como les mencionaba anteriormente, siempre les gusta el duodeno. Les gusta estar el duodeno. Los síntomas son bastante inespecíficos, distensión abdominal, en algunos cursos puede causar con diarrea, dolor abdominal también. Cuando le hacen el estudio, muchas veces puede salir positivo, como no, pero hay que sospecharlo también. Entonces hay que darle tratamiento con ditimidazol, es lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital, el metronidazol. Sobre el crecimiento bacteriano, como su nombre lo dice, hay un excesivo crecimiento de cierta población en el tubo digestivo, ¿no? Y si ustedes ven el gráfico, a medida que se van alejando de la boca hasta llegar al ano, hay más presencia de grupos
anaerobios. Y cuando hay un desbalance, por ligero que sea, empiezan los síntomas. ¿Qué me protege a mí de que crezcan más unos sobre otros? Primero, el ácido clorhídrico, el peristaltismo, la bilis, no las inmunoglobulinas. ¿Y qué me favorece que haya sobrecrecimiento? La presencia de divertículos, la cirugía, los pacientes que son cirróticos, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta eso. Los síntomas bastante inespecíficos, puede haber dispepsia, puede haber baja de peso, puede haber flatulencias, ¿no? ¿Cómo lo diagnostico? Primero sospechándolo. Dos, pidiéndole un examen de test de aliento, que le damos un sustrato que puede ser glucosa o lactulosa. Si sale positivo, es que el paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano, le damos restricción. Yo particularmente restringo todo lo que son carbohidratos, todo lo que son azúcares. El paciente mejora. En aquellos que no mejoran, lo que yo suelo hacer, y como dicen las guías, es darle un antibiótico que tenga absorción intestinal, como la rifaximina o el metronidazol. ¿Suelen mejorar? Sí, pero no hay nada mejor que restricción de la dieta, ¿no? Dejan los carbohidratos y los pacientes mejoran inmediatamente en realidad. La intolerancia a la lactosa es porque tenemos el déficit de la enzima lactasa que no puede degradar la lactosa en galactasa y glucosa, ¿no? Y esto es algo normal en realidad, porque no tenemos la enzima hasta más o menos 2, 4 años y de ahí se anula, porque no deberíamos estar tomando leche. La leche es un alimento para lo cual tiene un beneficio solamente durante cierto tiempo, entre 2 y 4 años, no más. Hay algunos que nacen sin la disponibilidad de la enzima lactasa, sí, por ejemplo los finlandeses, ¿y qué harán? Tendrán que tomar enzima lactasa desde muy pequeños, ¿no? Los síntomas que dan generalmente distensión abdominal, flatulencias, en algunos casos pueden causar diarrea. Le haces el diagnóstico con un test de aliento con hidrógeno aspirado, sale positivo y quedarás, no hay nada mágico, lo único que tienes que decirles es que deje de comer todo lo que tenga lácteo. Entonces tendrán que ser ávidos lectores de las etiquetas de cada alimento, ¿no? El pan trae leche, el helado trae leche, las galletas tienen leche, el pan también tiene leche, y así múltiples alimentos tienen leche. Entonces tendrán que, como les digo, volverse muy ávidos en leer todo lo que son las etiquetas. Los tumores de intestino delgado, como les decía, son poco frecuentes, pero cuando se presentan suelen ser bastante agresivos, ¿no? Tenemos hoy algunos que son no neoplásicos y otros que sí son neoplásicos, que son los adenomas, los GIS, los adenocarcinomas, los carcinoides y los lipiomas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que como es un tubo digestivo muy delgado, el intestino delgado, obstruyen mucho la luz, pueden dar cuadros de obstrucción, pueden dar cuadros de sangrado, ¿no? Una vez que dan síntomas asociados al crecimiento, tenemos que ver cómo vamos a hacer la exéresis, si es quirúrgica o si es endoscópica, ¿no? Dependiendo de las características del tamaño del tipo histológico, es que vamos a tomar una decisión. Recuerden, señores, que el síndrome de mala absorción abarca un montón de enfermedades. Una vez diagnosticada la causa, podemos hacer el tratamiento dirigido hacia la causa, no hacia los síntomas, ¿no es cierto? El manejo generalmente suele ambulatorio es cuando haya algún cuadro de deshidratación, por ejemplo, si va a ser hospitalizado, y los tumores de intestino delgado suelen ser los síntomas variables, generalmente obstrucción, dolor abdominal, sangrado, dependiendo del tamaño, y los síntomas que presentes que va a ser candidato a tratamiento quirúrgico o paliativo. Puede ser, si fuera curativo, que debe ser por cirugía o por endoscopia. Si tienen alguna pregunta al último, mis niños. Vamos a pasar a enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos enfermedades claramente dispuestas. La colitis ulcerativa, justo vamos a ver con las chicas que están rotando, hay un paciente con colitis ulcerativa que así nomás no podemos verlo. Y el otro que es la enfermedad de Crohn, que es la prima hermana de la tuberculosis. Como dice su nombre, la colitis ulcerativa comprende, la epidemiología. Generalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, suele verse más en países nórdicos, europeos, en Australia, en América del Norte, ¿no?
muy poco acá. Los síntomas de la colitis ulcerativa, colitis, colon, señores, ¿no? Va a presentar como si fuera una infecciosa. Diarrea, dolor abdominal, sangrado, fiebre, ¿no? Como estamos en un país no muy desarrollado, si un paciente se presenta así, con esas características, con esos síntomas, yo pensaría antes que fuera parásitos antes de enfermedad, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Miren cómo se distribuye, donde le gusta estar en la colitis ulcerativa siempre es en la parte distal, ¿no? Pero cuando se presenta de manera abarcando todo el colon suelen ser fulminantes. El curso suele ser crónico, intermitente, o sea, un tiempo están bien, mejoran y hay ciertos gatillos, factores que pueden disparar la enfermedad. Ahora, para el diagnóstico de la colitis ulcerativa es una suma de todo porque no hay nada patognomónico. Tiene que ser lo que yo encuentro en clínica, en exámenes auxiliares, endoscópicos, como es colitis ulcerativa, colon. Tiene que venir para acá, está prohibido de ahí. Por ahí no puedes estar. Ya. Y los hallazgos histológicos, ¿no? Y asociado, ya, asociado con la presencia de anticuerpos PANCA. Ahora, ¿hay hallazgos que en la biopsia nosotros podemos diferenciarlo de una colitis infecciosa? Sí. Un ratito, chicos. Vale, ¿no? Sácame, me tengo que poner para allá. ¿Usted es doctora? Doctora preciosa, ¿por qué no me dice? Yo te cuento lo que ha pasado, es que se han robado una cartera. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, ponte cuidado de nuestros derechos. Ya. Así, miran. Por eso que hemos prohibido que de acá para acá ya nadie pasa. Chicas, ¿me escuchan? Hola. ¿Me Sí, escuchan? doctora, sí se Chicas. escucha. Ya. Entonces hay ciertas cosas que a mí me pueden diferenciar de una colitis infecciosa. ¿Qué cosa me va a diferenciar de una colitis infecciosa, chicos? La presencia de plasmocitosis basal. Eso es algo que ustedes van a tener que buscarlo en la biopsia. ¿No? Que el patólogo sí les va a poder indicar y cuando tienen ese componente, ustedes sí, el patólogo van a ver cómo concluye con una colitis ulcerativa. ¿No? Y de todas maneras, ustedes por curiosidad académica revisen y va a decir linfoplasmocitosis basal. Una vez que ustedes digan que hay una colitis ulcerativa ya con todos los criterios diagnósticos que cumplan, van a tener que decir frente a qué tipo de brote están. Leve, moderado o severo. Entonces, para eso usamos el índice de True Love. Hay varios índices, pero el que hacemos acá es el índice de True Love. Si tiene menos de 11 con todos los signos, síntomas que le dan un puntaje, ahí la suma menos de 11, podrán decir que están en una inactiva, ¿no? El brote no está activo, está inactivo, pero si pasa los 21 puntos es activo. Lo que yo quiero en el tratamiento, lógicamente, que tenga menos cuadros, menos síntomas, por lo tanto va a ser menos complicaciones, no va a requerir cirugía. Ese es mi objetivo en la parte del tratamiento. ¿Con qué trato yo? Suelo tratar generalmente hay muchos fármacos, empezamos con aminosalicililatos, seguimos a corticoides, seguimos a inmunosupresores y luego finalmente biológicos, que nuestro paciente está acá hospitalizado hasta con biológico, ¿no? Si estamos frente a una colitis leve, nosotros podemos empezar con todo lo que son los fármacos tópicos, aminosalicililatos en enemas, en espuma. Y si el paciente no mejora y se hace extensa, tendremos que agregar corticoides si lo evaluamos en 3 días. Si no mejora, ese paciente tiene que ir a UCI y ser monitorizado. Si no tenemos inmunosupresores, pasamos a biológicos, ¿no? Si el paciente finalmente no mejora con los biológicos, finalmente va a terminar en lo que es la cirugía. El tratamiento quirúrgico es cuando hay algún tipo de complicación, cuando hay un megacolon tóxico, cuando hay una perforación, cuando hay tratamiento o cuando el paciente tiene la presencia de algún tipo de displasia severa o cáncer intramucoso. A partir del 8º año de diagnóstico, esos pacientes tienen que ir a una vigilancia a través de colonoscopía, ¿no? Tienen que tener, como les digo, al paciente muy controlado para que la anoxia no lo inflame constantemente. La enfermedad de Crohn, la primera hermana de la tuberculosis.
Los síntomas que dan, muy parecidos a la tuberculosis: dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, sangrado, entre otros. Donde más le gusta estar en la enfermedad de Crohn, tan igual como en la tuberculosis, le gusta estar en la parte distal del intestino delgado, o sea, en ilium. De ahí puede estar en colon, en estómago o en boca, desde boca hasta ano. No siendo así que las presentaciones también clínicas son muy parecidas a la tuberculosis. El curso clínico, lo más característico es que estos hacen fístula, por eso es que los pacientes suelen estar bajos de peso porque no pueden absorber, ¿no? Lo que ingieren. Tan igual como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn es una suma de todos, no hay nada patognomónico y se asocia también la presencia de ASCA en sangre. Cuando ustedes toman biopsia del sitio donde ustedes están presumiendo que hay enfermedad, lo que ustedes van a ver una inflamación transmural, coge mucosa, su mucosa serosa y la presencia de granulomas no caso. Eso es lo que le diferencia de la tuberculosis. El problema es, como es tan poco visto acá, generalmente incluso hasta los patólogos puede llevarlos a un error y hacen junte a patólogos, ¿no? Las complicaciones, como hay una noxa que siempre está inflamando, puede haber fístulas, puede haber abscesos, que son las cosas más frecuentes que ustedes van a ver. Y una vez que están pensando en una enfermedad de Crohn, lo que ustedes van a tener que ver nuevamente si el brote es leve, moderado o severo, ¿no es cierto? Y esta es la escala, ¿no? Si está entre 150 y 250 es leve, si pasa más de 350 es severo. Ahora, con la modernidad ahora hay pues aplicaciones en las cuales solamente ustedes tienen que poner los valores, las constantes, ¿no? Antes nosotros lo teníamos que memorizar, pero es una ventaja que ahora tienen ustedes. El tratamiento de la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerativa que vamos de menos a más, acá en la mayoría de casos vamos de los fármacos más fuertes hacia los más débiles. Y miren ustedes cómo las manifestaciones clínicas es muy parecida, por no decir que es igual a la tuberculosis, ¿no? Colónica, a nivel de la parte perianal y la parte ileocecal es la misma. En todas pueden ustedes empezar generalmente con corticoides y rápidamente trepar a lo que son los biológicos y monitorizar a los pacientes porque estos pueden hacer shock. Por eso es que tienen la mayoría que hacen severa, entran a UCI para monitorización y por prevención de que haya algún tipo de complicación. El tratamiento quirúrgico, siempre que no responda al tratamiento, siempre que haya un colon tóxico, haya la presencia de fístula que impide que el paciente pueda absorber, alimentarse de manera adecuada y que la albúmina pueda trepar, ¿no? Hay manifestaciones intestinales, sí, colangiocarcinoma, hepatitis autoinmune, hígado graso, entre otros. Recuerden, señores, que la enfermedad inflamatoria corresponde a colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que es la primera manera de la tuberculosis. El diagnóstico en realidad es una suma de todos para ambos casos. El tratamiento va a depender del estadio del brote en el cual encuentren ustedes al paciente. Quirúrgico siempre que hay un cuadro muy severo, ¿no? Y la histología. En la colitis ulcerativa afecta mucosa, submucosa, mientras que en la enfermedad de Crohn es mucosa, submucosa, serosa y la presencia de granulomas no cáseos. Vamos a pasar a lo que es la enfermedad de colon, cáncer de colon, patología muy frecuente a nivel internacional, a nivel mundial. Hay algunas cosas que han cambiado. La epidemiología va aumentando, sobre todo más que estamos comiendo cosas muy procesadas y esas cosas procesadas tienen sustancias que son procancerígenas, ¿no? ¿Hay factores de riesgo que me aumentan la posibilidad que tenga un cáncer colorectal? Sí, pero no que me diga que yo voy a tener. Me aumentan la posibilidad. Que sea más de 50 años, que sea hombre, que sea negro y que me haya mudado de una zona de menos incidencia hacia una zona de alta incidencia. Lógicamente, por factores epigenéticos ahí aumentan. Los factores biológicos, que tenga un adenoma, que sea más de 50 años, y ahora se ve pues más la presencia no solamente a nivel distal, sino también en el colon derecho. Eso se denomina migración proximal. Factores ambientales, señores: evitar el sedentarismo, evitar que no hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio de fuerza, evitar la obesidad, ¿no? Cuando hay una anoxia que constantemente está inflamando todo, cualquier tipo de sistema,
es que se producen las neoplasias. La obesidad es un factor de riesgo para, en nuestro caso, colon, hígado y páncreas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre tener en cuenta eso. Cuando toman alcohol, que nos inflama, cuando fuman demasiado, ¿no es cierto? Cuando comen carnes procesadas, no la carne per se, la carne procesada les estoy hablando, es decir, los embutidos, todo lo que sea procesado es mejor cuando ustedes cocinan sus propios alimentos, lo menos procesado y es lo más sano, porque ustedes saben lo que están ingiriendo y cómo lo están preparando. Dentro de los genéticos, lo que más nos afectan son el síndrome de poliposis no hereditario, o hereditario, perdón, que está asociado con cáncer de colon y en otros tipos de no gastrointestinal, ¿no? Que puede ser cáncer de ovario, entre otros. La enfermedad inflamatoria intestinal sí es un factor de riesgo, como les decía, ¿no? A partir del 8º año de diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen que tener anualmente una colonoscopia para descartar pues focos de displasia o de neoplasia intramucosa. ¿Cómo se forman las neoplasias? A través de estas 3 vías que ustedes ven. La vía supresora es más que todo para el cáncer esporádico. Si tienes algún familiar con cáncer de colon y uno de tus familiares lo tiene por descendencia, la vía mutadora, ¿no? La vía cerrada, que es una vía poco conocida, que es por aumento de la metilación de las islas citocinas guanina, que lo que hay es predominancia sobre todo en el lado derecho y en jóvenes. Miren ustedes cómo es que pasa desde un foco de cripta aberrante hasta lo que es la presencia de la displasia de severidad, la presencia del tumor y finalmente la metástasis, ¿no? En un lapso de 10 años. Eso no es algo que nazca de manera súbita. Acá lo que me importa en este cuadro es la presencia de lesiones neoplásicas como la adenoma, de cuál me va a interesar el tamaño, o mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya displasia de alto grado, y la histología, que si es túbulo velloso, la posibilidad son menos frecuentes, pero la posibilidad de que haya una lesión que se vuelva cáncer puede haber. A nivel histológico, lo más frecuente es adenocarcinoma, pero lo menos hay otros tipos como los carcinoides y los linfoides. Una vez que encontramos y tenemos todo, tenemos que ver si eso viajó o no viajó, es decir, si eso metástasis o no. No. ¿Dónde le gusta estar más al cáncer al colon? ¿Hacia dónde le gusta viajar? Hacia el hígado. Le sigue el pulmón, le siguen los huesos y entre otros, ¿no? Por eso que siempre pedimos una TENTA, toracoabdominopélvica cerebral. El cuadro clínico es florido ya cuando está avanzado, que puede haber tumoración, puede haber baja de peso, puede haber estreñimiento, puede haber dolor abdominal, masa palpable, mientras que cuando es un cáncer de colon precoz que se diagnostica de manera incidental, prácticamente no hay síntomas. ¿Cómo lo diagnostico? Con lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital. La colonoscopia me permite ingresar, ver las características del tumor, si obstruye o no obstruye, si sangra o no sangra, y lo que más me permite es tomar biopsia. Si tiene una estenosis que no me permite entrar por colonoscopia, tendré que hacer una laparotomía diagnóstica y sacar una biopsia en cuña. Tengo el diagnóstico, tengo que decir si mi paciente es tributario, de qué tipo de tratamiento es tributario mi paciente, ¿no? Eso lo hago a través del sistema TN, ¿no? T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Si estoy en estadio clínico, que solo establece el oncólogo, a través de un estadio clínico 1, su supervivencia es 74 años, pero si está en estadio clínico 4, la supervivencia disminuye, ¿no? Casi un 5%. Y dependiendo de eso es que el oncólogo le dará tratamiento adyuvante paliativo o tratamiento PEG, el tratamiento quirúrgico curativo, ¿no? En este cuadro lo que más nos importa es la tercera rama, en la cual una vez que nosotros hemos hecho la exéresis del tratamiento del NM de colon, sea quirúrgico o sea endoscópico, tenemos que hacer una colonoscopia al año y luego a los 4 años. Luego a los 4 años nosotros tenemos que ver si tenemos lesiones que ameritan vigilancia como los tubulares, los vellosos o los túbulos vellosos. Si tenemos algún tipo de lesión que amerita seguimiento, el espacio de vigilancia será más corto, es decir, cada 3 años. Y después de 2 colonoscopías, en las cuales no haya lesiones de vigilancia, recién puedo decir a mi paciente que puede ir a una vigilancia normal, es decir, cada 10 años. Si yo le hago una colonoscopia y no hay ningún tipo de lesión, el espacio de vigilancia será mayor cada 5 años y después de 2 colonoscopias, si no hay ningún tipo de lesión,
mi paciente pasará a un screening poblacional, es decir, cada 10 años. Recuerden que el cáncer de colon es uno de los cánceres más prevalentes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay factores que predisponen que aumente la posibilidad, sí, como la edad, el sexo y antecedentes familiares. Las lesiones neoplásicas como la adenoma de Penn son tan importantes como la histología. A mayor tamaño, mayor posibilidad de displasia. Según el grado histológico, si es tubulo velloso, mayor es la posibilidad de que evolucione hacia una neoplasia. Finalmente, señores, la enfermedad diverticular del colon ha evolucionado desde el año 2020, ya no es la misma fisiología que nosotros conocíamos, por lo menos cuando yo la estudiaba. Eso ha evolucionado. ¿Cuáles son los factores de riesgo por una enfermedad diverticular? La edad, que sea viejo, o sea, más de 60 años, es lo que dicen, que sea estreñido, que aumente la presión intraabdominal y que sea obeso, ¿no? Y ustedes ven que hay cosas que han cambiado, ¿no? Miren, la presencia de múltiples divertículos sin síntomas es diverticulosis. Cuando el paciente empieza a presentar síntomas, no necesariamente es complicación. Complicación es la hemorragia, la colitis diverticular, la peritonitis, la presencia de abscesos. Pero hay uno que se ha aumentado, que es la enfermedad diverticular no complicada sintomática, ¿no es cierto? En la cual nosotros vamos a sentir cuadro muy parecido a lo que es el síndrome de intestino irritable, solo que esta no cambia cuando se eliminan las heces, ¿no? El síndrome de intestino irritable, el dolor, la molestia, calma cuando uno elimina las deposiciones, cuando defeca. En cambio acá no. Esa es la diferencia. Donde son más frecuentes, lo que más vamos a ver es la enfermedad diverticular no complicada sintomática, la diverticulosis. Lo menos frecuente es ver las complicaciones diverticulares. Miren ustedes, esto era la fisiopatología anterior, en la cual decía que el aumento, la segmentación a través del tránsito intestinal es la que producía estos prolapsos de mucosa de colon. Pero esto ahora ha cambiado. ¿Cuándo se formarán los divertículos? Generalmente en pacientes que tengan más de 60 años. Generalmente no van a dar síntomas porque los plexos, es un paciente que tiene un umbral de dolor muy elevado. Sin embargo, cuando esta luz diverticular empieza la proliferación bacteriana, no hay un tránsito intestinal adecuado y son pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo, van a empezar a presentar síntomas, que es la enfermedad diverticular no complicada sintomática. Pero cuando se obstruye por un fecalito la luz diverticular, empieza una alta proliferación, produce translocación bacteriana, produce dolor, el umbral del dolor disminuye y se produce lo que es la colitis diverticular o la diverticulitis. Cuando hay sangrado, lo que se dice es que hay un vaso que rodea al divertículo, que generalmente suele ser andámolo, y orada sobre la superficie, por lo tanto el paciente llega a sangrar. ¿Dónde se ha visto más frecuente? En los pacientes añosos hay una mayor predisposición, sobre todo en las pacientes mujeres, porque las mujeres con los años tendemos a subir de peso, tendemos un poquito más a la obesidad que los varones. ¿Dónde les gusta estar los divertículos? Siempre en la parte izquierda, en la parte delgada, en el sigmoide, ahí es donde más se producen. Los divertículos, los síntomas van a depender frente a qué espectro de enfermedad estemos. Si estamos frente a un paciente que tiene una hematoquesia, probablemente estamos pensando en que el divertículo es el que está sangrando. Si tiene un absceso es porque el divertículo se obstruye y ha hecho posible que se forme un absceso peridiverticular. Si está en un abdomen de tala y tiene antecedente de que tiene divertículo, lo más probable es que uno de los divertículos sea perforado. Y una vez que yo sospecho de eso, lo primero que voy a indicar no es colonoscopía, porque con la colonoscopía yo puedo perforar el ingreso al insuflar aire y agua, ¿no? Lo que voy a solicitar siempre es una tomografía, esa pregunta de examen. Hay una clasificación endoscópica que fue dada por los italianos, en la cual dice que a mayor número de divertículos, mayor es la posibilidad de complicaciones, ¿no? Y sí, es cierto, a mayor número de divertículos, mayor posibilidad de que se perfore, mayor posibilidad de que sangre, mayor posibilidad de que haya una colitis diverticular. Si sospechamos una complicación, le mandamos una tomografía. Hay múltiples clasificaciones para
las complicaciones diverticulares, la más sencilla es la clasificación de Hinchey, en la cual cuando presentamos un absceso que tiene menos de 4 centímetros, un Hinchey 1, más de 4 centímetros es un Hinchey 2, si ya se perforó es un Hinchey 4 y si ya está con peritonitis es un Hinchey 4. El tratamiento va a estar basado básicamente en la presencia de complicaciones o no. No complicadas dice cuando el paciente es inmunocompetente y no tiene ninguna comorbilidad. De bajo riesgo cuando no tiene nada infeccioso y de alto riesgo cuando ya tiene parámetros de infección. Si no hay ningún parámetro de infección, le puedo dar antiinflamatorios de la piel del colon, como los aminosalicilatos y el paciente suele mejorar. Pero si ya hay un cuadro infeccioso, si hay leucocitosis, si hay PCR elevada, mi paciente se tiene que hospitalizar, le tengo que dar antibióticos y si mejora en el lapso de 3-4 días, continuar con esta medicación, pero si no mejora, pensar en que probablemente vaya a tratamiento quirúrgico. Cuando digo que hay complicadas es porque ya el paciente presenta un absceso o está con abdomen peritoneal, ¿no? ¿Todo eso va a colocar? Ahí. Si estamos con el absceso, si tiene un absceso menos de 4 centímetros, hola, si tiene un absceso de 4 centímetros, pues este paciente le daré tratamiento antibiótico y el paciente suele mejorar. Pero si tiene más de 4 centímetros y todavía no es candidato para cirugía, puedo hacer un tratamiento puente a través de radiología intervencionista con la cual yo le colocaré un tubo, un dren, un stent, que va desde la lesión hacia la pared. El paciente tiene una bolsita alrededor para que no se escape el contenido purulento. Y si yo veo que mi paciente está en peritonitis, lógicamente el tratamiento es tributario de cirugía. Puede ser una cirugía planificada a través de una hilostomía o si no es planificada tendrá que ser con una ostomía y luego repararlo uniendo ilium con la parte del colon que no fue resecada. Ahora, estos pacientes en la mitad del seguimiento, sí, se ha visto que los pacientes con diverticulitis complicada presentan asociación con cáncer de colon. Entonces, después de 4 o 8 semanas hacerle una tomografía, ¿no? Verificar que no está en un cuadro 1 y podemos hacerle una colonoscopia. Ahora, debemos recalcar en aquellos pacientes que tienen cuadros a repetición de complicación diverticular. Se menciona que sí, antes se decía que después de 2 episodios debe ir a tratamiento quirúrgico. Ahora lo que se hace es viendo la edad, la comorbilidad y si el paciente desea o no. Recuerden, señores, que la presencia de divertículos es multifactorial, es epigenético, es por la constitución del paciente, por la disminución de muchos factores, entre ellos el colágeno, ¿no? Que produce una laxitud en la pared. Pueden ser asintomáticos y dependiendo de los síntomas, ustedes deben ver en cuál de las complicaciones diverticulares estamos, sospecharlas. El diagnóstico, cuando piensan que están frente a una complicación diverticular, es a través de tomografía, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos se diagnostican divertículos de manera por screening. Y el manejo va a depender frente a qué cuadro ustedes estén, ¿no? Recuerden que si tienen una enfermedad diverticular complicada, deben vigilarlo en el lapso del tiempo, hasta las 8 semanas previa tomografía, ordenarles una colonoscopia. Señores, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O ya me salí? Ah, no, aquí estoy. Angie eres, ¿no? La delegada Angie. Sí, doctora, parece que no hay dudas. Ya, yo ahorita te estoy enviando las clases y se los pasas a tus compañeros, por favor. Sí, gracias, ¿Sí? doctora. Ya, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.